intensificación del bloqueo de Estados Unidos, el robo de los activos en el extranjero, las acciones de la derecha para intentar asfixiar a la nación son algunos de los problemas que ha enfrentado durante los últimos años el gobierno bolivariano. Sobre las estrategias nacionales para enfrentar estas acciones, la colaboración internacional y los proyectos futuros del país para consolidar la economía, conversamos hoy con el vicepresidente sectorial y ministro de Planificación, Ricardo Menéndez. Buenas tardes, ministro. Bienvenido a esta entrevista con Prensa Latina. Seguro, muchas gracias. Buenas tardes. Ministro, el próximo 15 de octubre debe presentarse ante la Asamblea Nacional el presupuesto participativo. ¿En qué consiste exactamente este presupuesto y cuáles son sus prioridades? ¿En qué medida el presupuesto participativo permite el cumplimiento del Plan de la Patria y cómo está contemplado dentro del mismo el enfrentamiento a las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos y a la batalla contra la COVID-19? Sí, el presupuesto es una tarea profundamente política que se efectúa en nuestro país, pero evidentemente en buena parte de los países del mundo, y el direccionamiento que tenga depende de los principios y valores que tenga ese país. En este caso nosotros tenemos un presupuesto y un desarrollo del mismo que tiene que ver con el Plan de la Patria, con la concepción de desarrollo que tenemos como país. Esa concepción de desarrollo ha pretendido ser interrumpida por lo que es la guerra económica y la agresión que se ha perfilado en contra de Venezuela. En función de eso, ¿cuáles son los acentos fundamentales que tiene el presupuesto? Primero que nada, mantener la protección del pueblo. Ese es el elemento estelar desde el punto de vista del desarrollo programático de nuestro país. Nosotros hemos alcanzado valores crecientes, pasaron de cerca de un 39%, lo que se correspondía con la protección social, le hemos pasado a cerca de 75-76% de los valores vinculados específicamente a la protección social. Es decir, del presupuesto del país, el 76% está vinculado específicamente a mecanismos de protección, a lo que es aspectos para poder enfrentar la agresión que se ha perfilado en contra de Venezuela. Adicionalmente, adicional a la protección social, se incorpora elementos importantes que han sido acento durante estos años, que es la economía del mantenimiento. Eso es un tema muy importante porque nos lleva a tener la posibilidad y la necesidad de mantener a flote lo que son las capacidades operativas desde el punto de vista del Estado. Capacidades operativas que son, nuestros países fueron muy vinculados a lo que es la economía de la dependencia, una economía donde se nos vendía una tecnología y a partir de esa tecnología se nos hacía preso de los mercados de producción que tenían los países potencia a nivel mundial. Nosotros, por ejemplo, cuando decimos el agua, los servicios de agua en el país, bueno, esa bomba que bombea el agua, esa bomba tiene dependencia tecnológica. Cuando hablamos de las turbinas del Guri, que tiene que ver con el servicio eléctrico, tiene dependencia tecnológica. Cuando vemos las marcas que están detrás de cada uno de los componentes que se nos instaló desde el punto de vista del modelo tecnológico, del modelo productivo, tiene una dependencia desde el punto de vista con lo que es en el caso específico con Estados Unidos, pero digamos con todo ese mundo que ahí se perfila. Cuando se dice un bloqueo en contra del país, también se le está cercenando los recursos vinculados precisamente al sostén, al mantenimiento de la infraestructura, el equipamiento, el sistema de servicios públicos en el caso de Venezuela. Eso lleva a un proceso acelerado desde el punto de vista de la economía del mantenimiento, recuperar las capacidades que tenemos desde el punto de vista del país y por supuesto un desafío vinculado a la ciencia y la tecnología para precisamente delastrarse de esos nichos de dependencia e ir a una dependencia crucial que es la dependencia tecnológica y la dependencia económica de nuestros países. Es un aspecto que sin duda alguna tiene que ser una agenda de trabajo para el ALPA, tiene que ser una agenda del trabajo para la integración, como nosotros para tener realmente independencia y sostener la independencia tenemos que tener precisamente estos dos componentes adicionales. Por otra parte, se ha incorporado el presupuesto participativo. En el caso del presupuesto participativo es la consulta directa a nuestras organizaciones de base, que son los consejos comunales, que son las comunas que están en nuestro país. Estamos hablando de cerca de 45.000 consejos comunales, cerca de 4.000 comunas que hay en el país y adicionalmente mesas técnicas de agua, mesas técnicas de telecomunicaciones, las mesas de salud, lo que son los componentes de salud que por ejemplo llevamos con Barrio Adentro, con la colaboración en el caso de Cuba. Nosotros tenemos una arquitectura desde el punto de vista del sistema de salud, del sistema público de salud en Venezuela, que son sobre las ASIC, que son la delimitación, el sembrar en el territorio la accesibilidad
física, cultural y espacial para poder tener los servicios. Esos conceptos se dicen rápido, pero son cruciales. Sin eso no se puede tener democracia desde el punto de vista de la satisfacción de necesidades sociales. Se ha iniciado un proceso de consulta masivo desde el punto de vista de las necesidades, los requerimientos, los nudos críticos que se tienen en cada una de las comunidades, y a partir de la sistematización de estas necesidades y de estos requerimientos, el mapa de necesidades, el mapa de problemas y el mapa de soluciones, construir proyectos paraguas que van a estar dentro del caso específico de la formulación presupuestaria. Temas importantes que tiene esta dinámica. Nosotros tenemos un plan de la patria a nivel nacional. Ese plan tiene visión desde el punto de vista constitucional y es el plan de desarrollo al 2025. Pero adicionalmente en ese plan de desarrollo se vincula la conciencia política de cómo el plan de desarrollo del país, como el plan de la patria, como legado del comandante Chávez, nosotros lo internalizamos como individuos, como miembros desde el punto de vista de una sociedad, lo llevamos a lo concreto en el caso del barrio, en el caso de la comunidad, y de ahí hacemos un plan de la patria de la comunidad. Ese elemento que se dice de esa forma, bueno, ha llevado procesos masivos de formación. Nosotros en este momento estamos en un proceso masivo de formación que va a abarcar cerca de 4.000 personas de estas mismas comunidades. Se hacen los planes de la patria de las comunidades y a partir de ese requerimiento y de esas necesidades vamos a pasar a un componente dentro del presupuesto participativo. Es decir, de estos temas que hemos nombrado muy rápidamente, cuando se hable de democracia a nivel del mundo, bueno, esto es un modelo de democracia, es un modelo de democracia directa, es un modelo de democracia participativa y protagónica. Los derechos humanos para nosotros no son una bandera de marketing, son derechos constitucionales en el país. Lo que garantiza que precisamente nosotros tengamos esos derechos constitucionales es que, bueno, que hay un sistema público, hay un sistema gratuito y que la salud, la educación, la vivienda no son mercancías, sino que son sencillamente atendidas en función del requerimiento de la población. Sobre eso el bloqueo económico, sobre eso las medidas coercitivas pretendieron disparar y nos llevaron a la necesidad de fortalecer aún más el sistema público, el sistema del Estado para poder ser un garante desde el punto de vista de los derechos humanos de nuestra población. Nosotros aspiramos que el año 2022 empezar una senda de crecimiento desde el punto de vista económico, eso en medio de condiciones de bloqueo, eso en medio de condiciones donde de 56.000 millones de dólares que percibíamos como ingresos de la República hemos pasado a 720 millones de dólares. Es decir, estamos teniendo casi el 1% de los ingresos del país, una pérdida del 99% de los ingresos del país. Sin embargo, ese blindaje del marco de protección ha llevado a que, a pesar de tener una reducción como la que hemos tenido que invertir por transferencias sociales, por transferencias vinculadas a educación, a salud, etcétera, más de 25.000 millones de dólares sin tener esos ingresos perfilados. ¿Qué quiero decir con eso? Que nosotros, por ejemplo, cuando nos dicen hay que vacunar a la población, el presidente y el Estado venezolano hace todo para poder garantizar la vacuna de nuestra población. Se cuenta con la solidaridad en el caso de Cuba, la solidaridad en el caso de Rusia, la solidaridad en el caso de China, pero fundamentalmente vemos expectante lo que es un sistema mundial que ha hecho de la salud, de la pandemia, una mercancía, que ha hecho precisamente a partir de esto la posibilidad de frotarse las manos para hacerse más dinero en lugar de atender a la población. Es decir, que nosotros no solamente nos cuesta lo que es el bloqueo, ¿no?, que nos quiten los recursos, la necesidad de encarecer, de tener en este caso la vacuna, pero adicionalmente que se encarezca esa vacuna precisamente como consecuencia de estas acciones que hemos planteado. ¿Cuál es el diseño desde el punto de vista presupuestario y el diseño desde el punto de vista del plan de la patria? Pues ese presupuesto quizás se ve como un tema administrativo o burocrático y en realidad eso es lo que es la anualización de nuestro plan de desarrollo. ¿Qué temas son fundamentales? La territorialización del gobierno ha sido una victoria contundente desde el punto de vista de la demostración de los modelos. En el caso de Cuba ha logrado demostrar un modelo vinculado a la salud pública, independientemente de las dificultades que se tengan, una demostración de un modelo de salud pública. En el caso de Venezuela es una clave el modelo de salud pública, la territorialización del sistema de salud. Cuando se dice, por ejemplo, las ASI, que son las zonas integrales desde el punto de vista de atención comunitaria vinculado a la salud, estamos diciendo que la persona tiene un centro referente desde el punto de vista de la atención de salud en su propio territorio, en el propio espacio donde vive. Es decir, que hay una accesibilidad física desde el punto de vista de llegar, pero adicionalmente el médico va casa a casa. La labor de despistaje se efectúa casa a casa, la labor de vacunación se efectúa a partir de estos centros, es decir, que se garantiza esas premisas que estábamos diciendo, accesibilidad física,
accesibilidad económica, accesibilidad cultural. Si tú le dices a una persona, te doy la accesibilidad física, pero no tienes accesibilidad desde el punto de vista cultural y económico, no tienes accesibilidad de nada. Es por eso que en el concepto de democracia, en el concepto integral, van todos hilados de la mano. En el caso de la pandemia, es un tema fundamental, no solamente sostenerlo, sino que ver cómo va a ser la nueva normalidad que se va a ir construyendo en el caso del país y en el caso del mundo. Y nos lleva también unas previsiones que también sería importante que otros países del mundo, el sistema de Naciones Unidas también lo pueda ir perfilando. Si hemos tenido este problema vinculado a las vacunas, ¿qué cosas van a ocurrir en el mercado de alimentos a nivel del mundo? ¿Qué va a pasar con los insumos? ¿Qué va a pasar con los componentes vinculados a la producción interna de los países? ¿También va a ocurrir mayores asimetrías? ¿O va a existir la posibilidad que nos pongamos de acuerdo precisamente para garantizar el acceso democrático a cada uno de esos componentes de la economía? ¿Va a gobernar el mercado sobre esas particularidades o va a existir la posibilidad de que se imponga un criterio vinculado a la humanidad? Bueno, esos son los desafíos inmediatos que tenemos. ¿Qué mecanismos de contención se hacen en el Estado venezolano? Uno, lo que te decía, la territorialización. ¿Tiene que ver la territorialización con el COVID? Claro que tiene que ver. Ha sido la clave precisamente de una victoria. La posibilidad de acceso a las fuentes de recursos desde el punto de vista para las vacunas. Nosotros estamos creando nuestros mecanismos de protección, pero es bueno que se sepa a nivel mundial que todos los recursos que demanda Venezuela están precisamente depositados en cuentas bloqueadas a nivel mundial. Todos los recursos que nos hacen falta como país están depositados en esas cuentas y se nos ha pretendido contraer la posibilidad de acceder a ellos. En 2017, usted aseguró que el presupuesto aprobado en aquel entonces apostaba por romper con el modelo rentista petrolero. 4 años después, ¿considera usted que se ha avanzado en el cumplimiento de este objetivo? Sí, se ha avanzado en el objetivo de romper con el tema del rentismo petrolero. Sin embargo, los elementos culturales y estructurales de la sociedad no se resuelven en 4 años. El rentismo petrolero es una premisa desde el punto de vista de la construcción del modelo político, del modelo social en el caso de nuestro país. ¿De dónde nace el rentismo petrolero? Bueno, el rentismo petrolero nace en el año 36, 1936. Arranca el proceso donde se da la inflexión entre la curva de exportación de productos agrícolas y los productos en el caso de los hidrocarburos. Pero eso lleva a toda una gestación de una estructura de clases en la sociedad venezolana. Esa estructura de clases fue la apropiación de los recursos públicos para el financiamiento de las oligarquías locales. Cuando vinieron los primeros excedentes desde el punto de vista de la explotación petrolera, esos excedentes pasaron a una denominada Corporación Venezolana de Fomento. Y a partir de esa Corporación Venezolana de Fomento, el Estado de aquel momento le inyectó recursos a los grupos oligárquicos con que estaba precisamente asociado. De ahí nace el sistema financiero de nuestro país, de ahí nace el incipiente sistema industrial que se pudo perfilar en Venezuela y de ahí viene una organización de la estructura de clases de Venezuela como estructura social. Evidentemente esa estructura social es una construcción sociohistórica, es una construcción de una sociedad donde parte de la premisa que nosotros tenemos es que hay que construir una cultura del trabajo, una cultura vinculada a la equidad, a la justicia, y evidentemente eso son premisas históricas desde el punto de vista de esa construcción. ¿Qué se procura con cada uno de los años que se viene perfilando precisamente estos cambios? Bueno, generar los injertos desde el punto de vista productivo, generar nuevos tejidos desde el punto de vista de la sociedad. Esos elementos se han avanzado. Si no se ha avanzado en esos elementos, ¿qué significa, por ejemplo, la fuerza de resistencia que son los CLAP en Venezuela, que son los comités locales de abastecimiento y producción? Sépase a nivel mundial, los CLAP han sido el elemento creado por el presidente Maduro, pero con el arraigo profundo de nuestro pueblo, para garantizar que mientras la inflación inducida, que mientras el bloqueo pretendía quitar los alimentos al pueblo, pudiera llegar de manera directa los alimentos a cada una de las casas. Estamos hablando de 120 millones de CLAP que se distribuyen anualmente en Venezuela. Estamos hablando de cerca de 8 a 10 millones de CLAP mensuales que se distribuyen en nuestro país. Es decir, que buena parte del mecanismo del CLAP lo que hace es sacar del canal de la inflación y garantizar que le pueda llegar específicamente a la población cada uno de estos componentes. Que falta mucho, falta muchísimo desde el punto de vista de esa construcción, pero podríamos decir que el elemento más importante es la construcción de una cultura del mantenimiento, es un elemento
estructural desde el punto de vista de la sociedad, la generación de una independencia tecnológica. Hoy, a diferencia del pasado, caminamos con pasos más cercanos desde el punto de vista de lo que significa construir un modelo tecnológico desde el punto de vista de la revolución. Falta mucho, pero por lo menos estamos en una ruta de asimilar el problema, el vincular un cambio profundo en el sistema educativo para precisamente territorializar el sistema educativo que se corresponda con las regiones desde el punto de vista del desarrollo y por supuesto lo que es ir sembrando las distintas particularidades del Plan de la Patria desde el punto de vista de nuestra construcción histórica. Si tú piensas que Venezuela ha sido un país que tiene el 94% de las divisas que se han generado históricamente dependen del petróleo y que hemos estado todos estos años de guerra con el 1% de nuestros recursos, evidentemente nosotros hemos avanzado en función de una cultura que enfrente el rentismo petrolero y que logremos no solamente subsistir, sino que ir en ofensiva. Durante su intervención usted ha señalado y ha puntualizado mucho sobre el Plan de la Patria como uno de los pilares del proceso revolucionario. ¿Cómo contribuye la consolidación de este plan a los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por Naciones Unidas? Bien, el sistema de Venezuela fue uno de los países que tomó con mucha firmeza lo que significaba los ODS, incluso cuando se aprobaron, incorporar inmediatamente una revisión del plan que teníamos en ese momento, 2013-2019, incorporar una revisión completa de nuestro plan de desarrollo en función de los ODS y adicionalmente incorporarlos en lo que son las nuevas metas que se tienen. Muchas veces cuando se tienen temas de las Naciones Unidas, muchas veces con eso se hace marketing, se hace una suerte de venta publicitaria, de potabilizar algunos discursos que algunos tienen bastante ambivalentes. Incluso algunos pueden pretender blandir las banderas de independencia, etcétera, y precisamente con eso generar procesos de injerencia en cada uno de los países. Nosotros hemos visto varios temas. Primer punto, para nosotros los objetivos de desarrollo sostenible es indispensable alcanzarlos antes del tiempo que está previsto. Nosotros tenemos como meta que varios de esos objetivos no los vamos a esperar el 2030, sino que tenemos que alcanzarlos mucho antes. ¿Por qué razón? Si te hacen una guerra económica, si te generan perturbaciones en la economía, ¿cuál es el objetivo fundamental de la guerra económica? El objetivo fundamental de la guerra económica es las condiciones materiales, las condiciones objetivas y subjetivas que ha creado la revolución bolivariana en el cambio de la sociedad venezolana y agredir ese estado que se ha generado de beneficios desde el punto de vista de la población, agredirlo para pretender socavar las bases sociales de la revolución. Ese es el objetivo central que tiene la guerra. No es cierto o no es numéricamente cuantificable en qué ha cambiado la sociedad venezolana en estos años. Bueno, nada menos que antes de la revolución éramos 900.000 personas con nivel de la población económicamente activa, con nivel técnico universitario o nivel universitario. Hoy soy casi 5 millones de personas con nivel técnico y universitario de la población económicamente activa. Nosotros éramos cerca de 800.000 estudiantes en el sistema universitario, hoy somos cerca de 3.2 millones de estudiantes en el sistema universitario. El acceso al sistema público de salud era cerca de 3,5 millones de personas, hoy es más de 21 millones de personas. Hoy los casos de COVID, más del 90 y tanto % de los casos de COVID son atendidos en el sistema público de salud e incluso en el sistema privado, buena parte lo administra el sistema público de salud, suministra parte de los medicamentos que ahí se generan. Es decir, que la ampliación desde el punto de vista de cambio de condiciones de vida, bueno, son objetivas desde el punto de vista de lo que ha ocurrido en el trecho histórico de lo que es el desarrollo de la revolución. ¿Qué se procuró? Afectar precisamente esa visión desde el punto de vista de desarrollo. Afectarlo y pretender con eso quitar las bases sociales de apoyo desde el punto de vista de nuestro país. Cuando tú dices, por ejemplo, la primera medida que toma el comandante Chávez vinculado al tema de la educación, la primera de todas, está prohibido el cobro de cualquier tipo de matrícula en la educación pública. Solamente que con ese cambio, apenas ese cambio, se modifica la tasa de escolaridad de cerca de un 40%, salta a casi un 60%, solamente en ese momento. Hoy nuestras tasas llegan a ser entre 80 y 90% desde el punto de vista de escolaridad. Ahora bien, si tienes una afectación desde el punto de vista de guerra económica,
¿A quién le puede interesar qué está resolviendo el Estado venezolano si llegamos a lograr antes de tiempo una matrícula escolar del 100% y logramos la alimentación en la escuela al 100% y si logramos que todos los niños tengan útiles escolares y uniformes al 100%? ¿Qué estamos logrando ahí con los objetivos de la pobreza? ¿Qué estamos logrando con los objetivos vinculados a la nutrición? Evidentemente para nosotros es indispensable como mecanismo para poder enfrentar la guerra, acelerar los pasos precisamente en función de los ODS. Y por eso lo tenemos delineado tanto en el Plan de la Patria como lo tenemos delineado en el marco de lo que es en el caso de los ODS. Para que tengas idea de algunos temas sus programas que uno diría, es que esos programas son del pasado, son de otro momento y no existen en este instante. Bueno, en el momento que existe el programa de uniformes y útiles escolares, el momento en que eso nace por un gesto humanitario de este tipo. El presidente Maduro ve que se está arreciando la situación de guerra económica en el año 2016, 2017, que viene en incremento, todo lo que es asfixiar la economía del país, y se discute si se genera una normativa para que no se exijan los uniformes escolares a los niños, porque no había posibilidad de que todos los niños pudieran tener el uniforme escolar. Y si no se hacía eso, lo que iba a pasar era una distinción entre el niño que tenía un zapato y el niño que tenía un pantalón determinado. Y el presidente de la República, ante la disyuntiva de que era sencillamente flexibilizar para que los niños siguieran yendo sin importar si tenían uniforme o no uniforme, se toma la medida en medio de la guerra económica y sin dinero que el Estado iba a proveer los uniformes y los morrales a los niños. En medio de una guerra, dime tú si eso no habla de un Estado. Sin recursos se toma la decisión de darle los uniformes a casi 5 millones de niños en las escuelas, darle un morral, darle la regla, darle los libros, más de 120 millones de libros, textos se han impresos para precisamente dárselos a los niños en medio de una guerra. Entonces cuando en medio de una guerra se toman esas decisiones, bueno, eso es presupuesto. Esas son las decisiones que se han tomado precisamente para poder garantizar mecanismos de protección, por si acaso. Que si hay problemas, claro que hay problemas, muchísimos problemas, pero es tan importante las causas de los problemas como lo que estamos haciendo para enfrentar cada uno de esos problemas con sentido crítico, revolucionario y poder avanzar en la construcción de una sociedad distinta. En reiteradas ocasiones usted ha señalado que el desafío del país es construir un nuevo aparato económico que, entre otras cosas, permita proteger los ingresos del pueblo. ¿Considera usted que la nueva economía digital y las medidas monetarias que se implementarán a partir del 1 de octubre aportan en la construcción de ese nuevo modelo económico tan necesario para la población? Sí, hay aspectos que tienen que ver con elementos estructurales desde el punto de vista de la transformación de la sociedad y tácticas que se deben ir generando en la adecuación de las políticas que se perfilan. La economía venezolana ha sido golpeada, perturbada por lo que son precisamente las medidas que se han tomado en contra del país. El tema de la moneda es un aspecto que no es hoy que arrancó esa agresión a la moneda. Si tú regresas en el hilo del tiempo de cómo se vino construyendo esa afectación de la moneda, encontraremos que el primer momento de perturbación de la moneda, serio, constante, bueno, los momentos de perturbación de la moneda son una constante, es una manera del rentismo petrolero. Es una apropiación de la renta del Estado a través de lo que fue CADIVI, RECADI, todos los mecanismos de apropiación de la renta de un dólar que no es nada, lo conviertes en una mercancía. ¿En cuántos países del mundo el dólar puede ser una mercancía? Bueno, el dólar en Venezuela ha sido históricamente una mercancía. La conviertes en una mercancía y se lo vendes, una mercancía que te da el Estado y después lo vendes en forma de un producto. En el año 2012, en plena campaña electoral del comandante Chávez, vinieron los primeros signos de perturbación de lo que hoy conocemos como guerra económica. Quien le puso el nombre de guerra económica a esto que vimos fue el comandante Chávez en el hospital militar, cuando regresó de La Habana y vio las perturbaciones que se estaban generando en el caso de la economía. Cuando en el año 2014-2015 se empieza la presión inflacionaria impresionante sobre nuestro país, fue en Cúcuta y en Miami donde se tasaba la moneda en Venezuela. Tenemos que recordar las imágenes de los sacos, de las pacas de billetes que salieron a Cúcuta y que posteriormente eran vendidas como si fuera papel, simplemente por extraer el papel moneda de Venezuela y dejar seca la economía venezolana. Aparecieron en Paraguay y en Brasil pacas de billetes de Venezuela que habían sido extraídos, que no tenían valor económico, pero que habían sido extraídos simplemente para perturbar la economía desde el punto de vista de nuestro país. De forma que las medidas, los correctivos que se van tomando
La idea es que vayan yendo hacia una nueva ruta, hacia un nuevo tejido, pero estamos en el tejido de la guerra. Estamos en el tejido de la afectación, estamos en el tejido de las perturbaciones profundas que se han dado desde el punto de vista de nuestro país. Afectación fundamental de esas perturbaciones, el salario del venezolano, afectación fundamental. Es por eso que se crean mecanismos de protección, como es el caso del mecanismo de la plataforma vinculado al carnet de la patria. Pero el tema más importante, que es la intencionalidad de ese ataque, es atacar lo que se corresponde con las asimetrías dentro de la sociedad y procurar que se generen elementos de distorsión dentro de la sociedad venezolana del que tiene divisa y el que no tiene divisa, y que con eso pueda generarse una perturbación de la posibilidad de la equidad, de las grandes conquistas que se tienen en una revolución, como es, por ejemplo, modificar el coeficiente de Gini, como lo logramos bajar de 0,49 a 0,37, 0,38, precisamente como parte de nuestra gesta revolucionaria. Afectar la equidad, afectar la igualdad, es uno de los temas que procura precisamente el tema de la divisa y el tema de las perturbaciones desde el punto de vista de la economía. ¿Va a existir un nuevo aparato económico? Claro que va a existir. En este momento apenas estamos en proceso de gestación, que ha logrado contradictoriamente el bloqueo desde el punto de vista de la economía venezolana. Evidentemente nos ha afectado, pero también ha obligado a mirarse hacia adentro, también ha obligado a que el campo tenga que mirarse y saber que hay un mercado interno desde el punto de vista de satisfacción, de necesidad de satisfacción. Eso lleva a incrementos, a ensanchamiento de las capacidades de producción. Tiene que reaccionar el aparato industrial para precisamente ponerse al nivel de lo que es la necesidad desde el punto de vista de los bienes de consumo, bienes materiales y, por supuesto, como decíamos anteriormente, los temas de dependencia tecnológica que se formulan. Si los países del mundo que hemos sido sujetos de las acciones, de las medidas coercitivas, generáramos plataformas de nuestra propia tecnología, plataformas de intercambio entre nosotros, bueno, entre nosotros también hay una economía que algunos quieren desechar. Como copresidente de la Comisión Mixta Venezuela e Irán, en uno de sus últimos encuentros usted señaló que la cooperación entre ambos países es un tema de profunda importancia estratégica. ¿Por qué lo considera así? ¿Y qué puntos esenciales abarca la hoja de ruta en la que trabaja hoy Venezuela con Irán y con otros aliados estratégicos? Sí, Venezuela tiene afortunadamente una relación geopolítica, primero una geopolítica de paz. Eso está en el cuarto objetivo de nuestro plan de desarrollo. Pero adicionalmente el comandante Chávez labró una geopolítica distinta. Es muy difícil que las revoluciones podamos existir sin un nuevo esquema desde el punto de vista de la integración. Es muy difícil que sin lograr un nuevo marco desde el punto de vista de relacionamiento internacional podamos tener experiencias aisladas desde el punto de vista de lo que es nuestros esquemas de desarrollo. Esa lección viene desde Bolívar, cuando apenas conquista la batalla de Carabobo sale inmediatamente a liberar a los pueblos del sur, precisamente en la campaña del sur, porque no existe la posibilidad aislado desde el punto de vista de desarrollo. Nosotros en el caso de Irán, primero un aprendizaje. Ese es un país que aprendió a producir a lo interno. Es un país que aprendió la economía del mantenimiento. Esas son grandes lecciones que tiene el caso del pueblo iraní, que tiene más de 40 años sometido precisamente a situaciones de este tipo. Logró avanzar en independencia tecnológica, logró avanzar en producción interna. Nosotros adicionalmente tenemos evidentemente materias de cooperación en el campo energético, en lo que corresponde al área de hidrocarburos, lo que corresponde al área industrial. Tenemos una amplia experiencia y vinculación, ahora vienen nuevas etapas vinculadas a estos proyectos. El campo agroalimentario y el campo farmacéutico son componentes que estructuran buena parte de esa relación. Como se tiene con Irán, se tiene una geopolítica que está definida, se tiene en el caso de Rusia, se tiene en el caso de China, se tiene el caso de Turquía, el caso de Belarus, una cantidad de países que forman parte de un concierto precisamente de cooperación. Pero hay adicionalmente un corazón desde el punto de vista de ese formato, de ese criterio, de la relación geopolítica, es el corazón del ALBA, es la relación precisamente con Cuba, con nuestros hermanos de nuestra América, y la vuelta del tiempo histórico necesario, indispensable, que tanto se pretendió agredir cuando vino esta oleada de derecha, que es precisamente los espacios de integración, los espacios precisamente del UNASUR, de la CELAC, la posibilidad de vernos entre nuestros países y construir nuestra propia hoja de ruta, nuestro propio futuro.
Ese esquema va a ser posible sobre todo cuando no solamente avancemos en lo político, sino que adicionalmente y de la parte de lo político avancemos en esquemas vinculados a la complementariedad económica y productiva, donde veamos nuestras cadenas productivas, que siempre fuimos vistos como la periferia, que siempre fuimos vistos como el punto final desde el punto de vista de un hegemón o de un punto de vista de un eje internacional, y nosotros empecemos a mirar y empecemos a construir ese esquema. Serán síntomas de ese despegue histórico cuando tengamos las universidades entre nosotros, cuando tengamos los centros de investigación tecnológicos entre nosotros y cuando empecemos a decir esta cadena del hierro-acero, ¿no?, empieza aquí y puede terminar en una fábrica de cabillas en La Habana o en Nicaragua o en cualquiera de nuestros países. En ese momento veremos que son los síntomas irreductibles de la integración de los espacios económicos de nuestros países, que son cruciales para poder tener la independencia plena. Bueno, ministro, muchas gracias por la participación en esta entrevista concedida para Prensa Latina. Ha sido una entrevista desde Caracas, Venezuela, para Prensa Latina, de Yadira Cruz Valera.